Estoy terminando un doctorado en arquitectura en la Universidad McGill. Me regresé el año de pandemia a México a terminar de escribir mi tesis y a buscar reinsertarme en el mercado laboral. Mi tesis trata sobre las mujeres que seguían a los ejércitos revolucionarios y que trabajaban en la construcción de hogares efímeros para los mismos. Podían ser los hogares en campamentos, en trenes, en ciudades, en pleno camino. Esa es mi trayectoria. Bueno, soy arquitecta, soy de formación de la UNAM y también hice la maestría, igual que el doctorado, en la Universidad de McGill. Mi crónica se titula Ciudad de hierbas, hilos y rebozos y trata de la vida de las mujeres en la ciudad. Son mujeres de distintas clases, principalmente de clase trabajadora, y es la óptica de una niña que pasa sus días en la Ciudad de México y un poquito desde esa mirada inocente pero consciente, percibe estrategias revolucionarias en prácticas muy cotidianas, en prácticas que parecen inocuas. Entonces las va siguiendo y ella en su condición de niña no parece levantar sospechas ni de las autoridades que persiguen la lucha revolucionaria, ni de las personas que están llevando a cabo esta lucha. Entonces esta niña es un personaje que puede contar fielmente, más o menos, esas historias. Lo abordé desde una pluma, bueno, un escrito de estilo autobiográfico, pero bueno, no es, o sea, el escrito parece autobiográfico, en realidad es una ficción desde esa perspectiva de la niña. Evidentemente es muy difícil encontrar documentos de la experiencia de mujeres, sobre todo de clase trabajadora, porque difícilmente podían registrar en algún tipo de escrito sus experiencias. En primer lugar, pues porque en su mayoría no podían leer. Y en segundo, pues porque yo creo que es muy reciente que le estamos dando importancia a la vida cotidiana. Ya no digas o sea, bueno, de la vida cotidiana de cualquier persona, pero imaginen ahora de mujeres de clase trabajadora. Entonces, pues, desde la posición en la que estoy, no me atrevería a decir que yo les estoy dando voz, porque ellas tienen su propia voz. Yo creo que lo que estoy tratando de hacer es atraer un poco la atención a esos espacios y a esas vivencias del día a día que construyeron la revolución, ¿no? Entonces, pues justo lo hago desde mi perspectiva de arquitectura, porque a mí me gusta mucho leer los espacios, pero para mí los espacios son algo más que estos materiales duros y de estos materiales sólidos y aparentemente permanentes, ¿no? Hay algo mucho más rico sucediendo entre ellos, que son las relaciones sociales. Y hay relaciones sociales de opresión definitivamente, pero también hay relaciones sociales de resistencia y estrategias de trabajo colectivo que me parecía importante abordar en esta crónica. Bueno, me gustó mucho el tema de la crónica de las mujeres en la ciudad. Creo que eh, me, me entusiasmó mucho que se estén abriendo espacios para, para escuchar las voces de, de personajes que no han sido muy visibles, ¿no? En la historia, ¿no? Quienes han escrito la historia, tanto popular como académica, son en su mayoría varones, y es un poco esa pluma, es un poquito esa interpretación de la historia del país y del mundo, ¿no? Ahora, pues claro que en el nombre de la convocatoria estaba mujeres y ciudad, ¿no? O sea, como lo que me interesa, ¿no? Mujeres y algo muy arquitectónico, algo como muy de estudio urbano. Entonces, pues pensé que podía utilizar un poco las fuentes primarias de mi tesis, que ya tengo mucha interpretación, si bien mi tesis está un poco siguiendo espacios diferentes en la República.
enfocarme en la Ciudad de México me pareció súper interesante. Pues porque lo que creo es que era una oportunidad, nuevamente lo digo, de como de revalorizar la cotidianidad de las mujeres de cualquier clase, pero especialmente invisible es la de las mujeres de clase trabajadora, de ayer y hoy, ¿no? O sea, eh, creo que si hay una lectura a la que yo invitaría de este escrito, es a que las mujeres de cualquier clase hoy entiendan que su cotidianidad construye al país, ¿no? O sea, creo que estamos acostumbrados a leer, y bueno, ahorita, bueno, o sea, como luchas importantes de nuestro país, no sé, la independencia, la revolución, estamos acostumbradas a escuchar de esas luchas como eventos lineales definidos por batallas, ¿no? Y eso, aunque haya habido coronelas, aunque haya habido muchas mujeres que lucharon valientemente, pues finalmente los nombres que quedaron grabados en la historia eran de generales varones, ¿no? Ese tratamiento tan lineal, ahora específicamente de la revolución, de batalla tal, batalla tal, batalla tal, batalla tal, a todos nos hace creer que la revolución fue únicamente un evento bélico y fue, en realidad, fue un periodo de transición mucho más complejo, ¿no? Industrialización, migración, un cambio cultural súper importante para el país. Y creo que es ahí donde es muy importante leer el trabajo colectivo que hicieron mexicanos y mexicanas de todas las clases, ¿no? Más allá de las figuras históricas que se nos han presentado desde la primaria, pero que también a nosotros, a nosotras como individuos, individuas, nos es fácil, ¿no? O sea, yo soy un individuo al que me es posible identificarme con una figura histórica o con otra, ¿no? Es más fácil. En primer lugar, la historia es más legible, así, no la estoy justificando. Yo creo que tenemos que construir la historia de manera diferente, pero nos es fácil, ¿no? Así, la revolución tiene héroes cada vez más visibles, heroínas, pero se pierde como entre las páginas, entre los archivos, entre todo el material histórico, se pierde la cotidianidad del trabajo colectivo, del trabajo de tantos grupos, ¿no? La revolución no lo hubieran hecho únicamente estos personajes cuyos nombres quedaron grabados en la historia. Entonces, me gustó la oportunidad como dije anteriormente, atraer un poquito la atención al día a día de mujeres, ¿no? De mujeres que trabajaban con relaciones horizontales, ¿no? Relaciones, si eran mujeres clase trabajadora, en relaciones horizontales con hombres, con hombres de clase trabajadora también se organizaban, con soldados con los que intercambiaban, a lo mejor armamento, municiones y relaciones verticales, ¿no? También, no sé, sí, viéndolo así, son relaciones verticales de clase, también se organizaban mujeres de diferentes clases, ¿no? Una figura también muy visible en mi crónica son las profesoras, que se organizaron desde siempre en la Revolución, pero tuvieron un trabajo especialmente intenso durante la dictadura de Huerta, ¿no? Entonces, una de las protagonistas de mi crónica es un poquito, se insinúa en el escrito que es profesora, ¿no? Y la niña se le encuentra cuando va a comprar flores. Ahora, esto relaciona un poquito la ciudad desde el espacio del centro histórico, que es el que yo abordo, con un espacio mucho más al sur y sobre todo alejado en ese momento en que la ciudad no estaba tan extendida, con el Panteón Francés, que era donde muchas profesoras iban a dejar flores al panteón, a la tumba de Madero, en el Panteón Francés. Era un espacio, claro que utilizaban eh, este, este culto al líder revolucionario asesinado como pretexto para reunirse y para organizar en ese espacio la revolución. Entonces, me parecen muy importantes las conexiones más allá del espacio visible en mi escrito. Entonces, creo que aún si la Revolución Mexicana fue exitosa o incompleta en muchos aspectos, es muy importante que
que revaloricemos los espacios cotidianos, porque haciendo eso vamos a entender los espacios cotidianos de todas las personas, como construyendo a México, ¿no? México no lo construyen únicamente generales, presidentes, ¿no? Ojalá tengamos presidentas pronto, ¿no? Eh, en realidad es el México del día a día el que traza nuestra historia. Y yo lo abordé pues desde la perspectiva de arquitectura, porque estaba muy insatisfecha con cómo me han contado la historia de la revolución, justo con estos nombres. Aún los intentos de darle reconocimiento a mujeres que, por ejemplo, la veteranía, ¿no? Que le dieron a mujeres. ¿A cuántas de ellas las dejó afuera como el llamado a, a presentar sus documentos, ¿no? Sus pruebas de participación en la revolución? Dejó fuera a muchas mujeres cuyas actividades no quedaron registradas, no quedaron documentadas en ningún lado, y nuevamente es esta acción colectiva que se descartó de las páginas de la historia. Entonces, pues como estaba insatisfecha un poquito con esa narrativa, yo estoy tratando de leer la historia, y específicamente la historia militar, desde el punto de vista de la arquitectura, y la arquitectura desde el punto de vista de la historia militar. Es un poquito cruzar esas perspectivas, y el lente que uso para ellas es un lente feminista, ¿no? Estoy haciendo una lectura feminista de los espacios y de las relaciones sociales que se trazan en esos espacios. Entonces, pues, mi crónica tiene mucho de la experiencia de la niña y mucho de la arquitectura, pero no es tanto la arquitectura como, bueno, este edificio de estilo francés del Porfiriato. Es muy bonito el centro histórico, pero creo que una lectura muy superficial de los edificios, de los estilos, nos lleva nuevamente a aquellos personajes que determinaron cómo se iba a ver la Ciudad de México, la estética de qué país iba como a seguir, o cómo se iba a presentar México ante el mundo, invisibilizando nuevamente la construcción de la ciudad desde la base clase trabajadora, ¿no? Entonces, si bien hablo mucho de la arquitectura, no me clavo tanto como en hablar de los estilos como las experiencias, ¿no? Como un edificio como de solidez aparente, ¿no? Que no puedes cambiar, permite intercambios muy diferentes, ¿no? Un edificio que de pronto oculta una actividad revolucionaria, pues de pronto a lo mejor es el escenario de un arresto injusto. Entonces, pues es todo, y es toda la lectura de la arquitectura en su condición efímera, ¿no? Y esa condición es dada por las relaciones y las dinámicas de la sociedad que vive dentro de ella. Entonces eso regresa un poquito a mi trabajo de tesis, que es pues la arquitectura efímera, ¿no? Los espacios efímeros. Creo que es importante este tema porque ya dije antes que me gustaría ser uno de muchos textos que traen atención a la cotidianidad de todos los mexicanos, de todas las mexicanas. Creo que un inicio de esa conciencia es ver nuestros espacios, ver nuestra ciudad como algo más, algo que es más que un escenario, ¿no? No es un escenario de nuestra vida, la ciudad es casi un personaje, ¿no? La ciudad en todos sus espacios permite nuestras relaciones, ya lo dije, relaciones de opresión o relaciones de resistencia. Y al mismo tiempo, nosotros no somos como eh, personajes que se mueven dentro de la ciudad sin ningún poder. Somos personajes que construimos, ¿no? La ciudad. Entonces, creo que empezar a leer un poquito como nuestra capacidad de intervenir en los espacios, en espacios que aparentemente son duros y se ven incambiables, ¿no? Que un edificio, reconocemos el final de un edificio hasta su demolición, cuando en realidad los usos diferentes que le dimos modificaron ese edificio, ¿no? No tuve oportunidad de hablar en la crónica, pero creo que, por ejemplo, el que una vivienda
destinada únicamente para que desarrolle sus actividades diarias una familia, se convirtiera en un espacio revolucionario, en un espacio de intercambio entre insurgentes e insurgentas, para mí eso es hacer arquitectura. Y yo creo que es un poquito repensar y revalorar nuestra relación con los espacios que va a hacernos crear la conciencia de nuestra labor como fundamental en la historia de la Ciudad de México y de cualquier ciudad en el país. Um, sí, creo que era eso a lo que quería traer atención con la historia. Nuevamente lo digo, es una ficción porque hay muy poco material de las mujeres de clase trabajadora. Sí hay material, ¿no? Hay mujeres, sobre todo las que, por ejemplo, hay un personaje de la crónica, una mujer que se peleó con el gobierno para que le permitieran vender enchiladas afuera de una pulquería, que fue una iniciativa del gobierno porfirista para darle una apariencia más como europea a la ciudad. Y eso que hacía con los y las habitantes que buscaban satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, hubo medios por los que estas personas sí inscribieron sus luchas en archivos históricos, pero muchas de ellas no. La niña que narra esta historia es la hija de una trabajadora del hogar cuyo, cuya trayectoria no quedó grabada en ningún lado. Entonces, pues lo hago a través de una ficción, pero creo que esto es una crónica, pero creo que un poquito como con la intención de cualquier novela, que esa no lo es, esta es una crónica, un relato mucho más corto. Lo que trata es nada más de mostrar una perspectiva, ¿no? De atraer la atención a un, a, un, a un espacio y a una lucha, ¿no? De un personaje o de varios personajes trabajando en colectividad. Bueno, a mí me gustaría invitar a la gente a leer la crónica. Creo que leer la crónica es un pretexto para involucrarse con la historia, con el archivo de la ciudad. Y en general, creo que la crónica fue a lo mejor un poquito el concurso, fue una excusa para hacer que bueno, en realidad 6 crónicas y todas las demás que participaron encontraran un espacio como de diálogo. Entonces, creo que eso es lo más importante, el fruto más importante de toda esta experiencia. Yo invito a la gente a leer esta crónica porque no sé si hay mucha oportunidad de leer la historia a través de los ojos de una niña. Existe un poquito esa como, traté de imprimirle un poquito como esa inocencia, pero a la vez una conciencia en las palabras, en su perspectiva, en su descubrir cosas que a lo mejor adultos y adultas llevando a cabo su vida diaria deprisa en la ciudad no percibieron. Eh, entonces creo que eso es un poquito lo interesante del escrito. Hay una crónica especialmente con la que dialoga, que fue la crónica de Nancy, porque la de ella se ubica varias décadas adelante y varias décadas atrás, y ella justo describe estos niveles de organización, estos niveles como de inconformidad, pero de una conciencia política y social muy, muy grande en mujeres que estamos hablando que no recibieron una educación formal. Ellas se empoderaron y entre todas se educaron, ¿no? No era esta educación formal que nos decía que, como dice Nancy, calladitas se ven más bonitas, ¿no? A mí me gusta mucho cómo dialogan estas dos crónicas.
la de ella es una perspectiva muy, muy histórica, tiene una pluma bellísima, una pluma muy, muy, muy poética y a la vez muy académica, me gusta mucho. Entonces, pues sí, creo que es lo que van a encontrar en las crónicas. Es la perspectiva de las mujeres, ¿no? En la ciudad es una perspectiva a la que no se ha dado mucha importancia hasta recientemente y pues menos privilegiada es la clase, pues todavía menos, ¿no? Menos importancia se le ha dado a documentar sus luchas y a documentar sus experiencias. Entonces creo que desde el tema del concurso de crónicas se abrió un espacio a que los escritos abrieran esta óptica y atrajeran la atención al estudio histórico de la Ciudad de México y yo creo que del país, ¿no? A luchas femeninas, pero con con un impacto social muy importante y como lo digo, ¿no? Que nos ayuda a entender la revolución como un proceso mucho más complejo que aquel que entendemos definido por batalla tras batalla, tras batalla, tras batalla, ¿no? O sea, sí, las batallas fueron un eje que dirigió la revolución entre muchos, entre otros cambios socioculturales que necesitamos reexaminar.